buenísimo. Sí creo que, a reserva de que acabemos de ver ahorita el video, no quiero dar opiniones anticipadas. Ajá. Pero sí es más rockero el Pepsi Center. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto octanaje. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Matthews, ¿tú qué tal? Bien, Jerry, listos para este viernes de The Warning. Que seguimos encontrando joyas. Seguimos encontrando joyas. Gemas. Gemas escondidas del Pepsi Center. Gemas quieres. Dime. Gemas quieres. Jerry, yo creo que vamos a mostrar un circo ya, Jerry. Sí. Ya no lo puedo evitar, perdón. No, estuvo muy bien. Además, no pudo haber quedado en mejor programa. Exactamente. La verdad es que, aunque ya recorrimos el Pepsi Center de arriba abajo. Sí. Ya hemos exprimido ya. Pero además, o sea, queremos seguir encontrando porque es y seguirá siendo hasta la fecha nuestro venue favorito. Okay. Creo que lo que se logró en el Pepsi Center no se logra fácilmente, así es. Fue espectacular. Sí. Y aunque hay canciones a las que ya hemos reaccionado de otros venues, descubrimos que no hemos reaccionado a la versión del Pepsi Center. Exactamente. Entonces seguimos teniendo un poquito de material extra por ahí para rascar y para disfrutar. Sí. Y uno de ellos es este nuevo, que ahorita vamos a hablar de él. Sí. Pero no sin antes presentar, Jerry, lo que nuestros amigos de topbeer.mx nos han mandado de una de nuestras cervecerías favoritas. Jerry, la cerveza la vez pasada. Ahorita, si quieres, da el código y ahorita presentamos la chela, Jerry. Bueno, ya saben que en Top Beer pueden encontrar más de 50 cervezas, todas diferentes, todas artesanales, todas mexicanas. Y además, lo que hace especial a topbeer.mx es que te mandan las cervezas de tu selección a la puerta de tu casa. No tienes ni que salir por ellas. Así es. Y además regalan a nuestros suscriptores el código ROCKANDBEER15, que si lo pones a la hora de estar en tu carrito, te sale la opción de meter un código, metes el código ROCKANDBEER15, te van a hacer el 15% de descuento. Y en esta ocasión nos mandan de la cervecería Dos Aves. Ajá, que es una vieja conocida. Es una muy vieja conocida, que en lo personal ha sido de mi cerveza favorita, la Dos Aves, la Stout, la Milk. Sí. Una Milky Stout, Jerry. Pero esta nos presentan, Jerry, la cerveza Turaca. Turaca, que es una Session IPA. Así es, que ya nos hemos ya familiarizado con algunas IPAs, querido Jerry. Oye, turbia como tus pensamientos. Turbia como tu alma, Jerry. No, pero oye, pero parece yogurt esto, Jerry. O sea, parece Yakult. Como Yakult. Parece Yakult, Jerry. Sí, muy atoronjada, como bien lo has señalado en algunas ocasiones. Pero bueno, Jerry, pues saludcita con esta cerveza de nuestros amigos de Dos Aves. Así es. Saludcita. Muy atoronjada. No, pero esta sí está, pero... Esta sí es jugo de toronja con quinoa. Así. Y limón. Y Banart. Oye, Jerry. Jerry. Banart. Sí, Banart de bolsita. Jerry. Quiero decirte que estos amigos de Dos Aves son blancos o son negros. Sí, o sea, es los o extremos. Dulce. O sea, la Dos Aves era dulce. Era deliciosa. Y nos vamos a la IPA, que es lo más astringente que he probado en cerveza. Pero bueno, ya estoy teniendo problemas con el monitor. No sé si ya te mandé la señal. Jerry, bueno, pues siempre los viernes de The Warning se degustan con una buena cerveza. Y bueno, pues las cervezas muchas veces no son del agrado de como quisiéramos. Ahí estaba, ¿no, Jerry? Sí, ahí está. ¿Listos? Tenemos un poquito de... Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Jerry, todavía, como bien dices, sacamos algunas como pepenadores. Sí, ya estamos pepenando pepitas de oro del río. Exactamente, como pepenados. Sí. Ya estamos así como cuando encontraron
¿cómo se llama la piedra en el Señor de los Anillos? Sí. La de los... La piedra de Arkstone. Ajá. O sea, el de Arkstone, que era la piedra que tenía ahí los enanos. Ajá. Así, o sea, es el Darkstone esto. Ya estamos encontrando pepitas que ya se nos están acabando, pero bueno, muy disfrutables. Jerry, quisiera que presentaras esta rola que, bueno, a mí es el disco favorito de las guaguas. Es un rolón. Es un rolón que además tuvimos la oportunidad de presenciar en vivo en el Auditorio Nacional. Espectacular. Así es. La volvimos a presenciar en el en Cinemex, en la presentación del Auditorio Nacional. Es un rolón. Nos encanta esta rola. Ya la han visto ustedes reaccionado. No vamos a reaccionar a la rola en sí porque ya la conocemos. Sí. Pero la presentación, ¿no? Pero es una de esas gemas que estamos encontrando de nuestro venue favorito. Exacto. Porque el Pepsi Center sigue dándonos cosas espectaculares. Sí. Y pues vamos a reaccionar a Error en el Pepsi Center. A ver si está a la misma altura del auditorio o si fue mejor todavía, ¿no? Exactamente. Entonces, Jerry, vámonos con Error en Live at Pepsi Center, que es de nuestros venues favoritos. Y pues vamos a ver qué tal se ponen estos tíos. Vámonos, mi Jerry. Vámonos. You want people to love you. It's encoded in your greed. I will give you the power, but I need you to see control. Human nature in question, bottom broken in silence. It's never the intention, just progress. You didn't read the side effects, and now you want us to connect. It's never truly wrong to wanna grow. What do you want to know? I'm the error inside. At the end of the day, you borrow time. Everybody must die. It's the freedom of choice that kills the mind. And I ask you to just think of it. You can free me, but you don't. I'm the error you hide, but you always want me so. Grab my hand, let me guide you. We could be something great. Buenísimo. Sí, creo que a reserva de que acabemos de ver ahorita el video, no quiero dar opiniones anticipadas. Ajá. Pero sí es más rockero el Pepsi Center. Sí es más rockero. Sí es más rudo. Es más rudo. Sí, es más hardcore. Ellas son más pandilleras. Es más raw. Sí. Es más mucho duro. más raw. Sí. No lo digo que el autor no lo haya sido, pero el Pepsi... Es que igual te distraen otras cosas. O sea, a ver, y que nos pongan en los comentarios porque es un buen punto de debate. Últimamente todos los conciertos a nivel mundial, no estoy hablando nada más de The Wall, o sea, tú vas, Oasis, por cierto, que damos la noticia, Oasis acaba de estar en México, que al parecer fue espectacular, pero a lo que voy es, ya el espectáculo tecnológico empieza a superar al visual del, o sea... Más bien, el visual empieza a superar al performance, al musical. Que igual sigue siendo el mismo, pero tus ojos ya no están tanto en el cantante, en el guitarrista. En oír los instrumentos. Estás viendo todo lo que está pasando en las 20,000 pantallas con una nitidez que son recursos que usan muchos grupos hoy en día para distraer la poca capacidad vocal algunos que grupos, ya tienen, ¿no? Algunos pero grupos. les afecta a los grupos que sí tienen la capacidad virtuosa, como The Warning, como Oasis, como Iron Maiden, que te quita un poco porque estás viendo otras cosas y no sé si eso le pasó un poco al auditorio.
Ok. Porque Error visualmente es espectacular. Está padre, Ujú. te da otras cosas, estar viendo lo digital, los Sí. ceros, Sí. todas las luces, el Sí. juego, los colores. A ver, sí creo que tienes parte de razón en tu comentario, pero el que quiere advertir calidad musical, pueden echarle un misil junto y está oyendo, Sí, ¿no? sí, me queda Sí, claro. y creo que sí, el punto que dices, sí, hoy hay 10,000 cosas que te pueden distraer del factor principal, Distrae ¿no? un poco, ¿no? Pero se complementa al ir a un concierto. Yo creo que las Warning en el Pepsi fueron mucho más, o sea, mucho más crudas, mucho más rockeras. Pues aquí es una pelea callejera, o sea, aquí Sí, estaban mucho más... Sí, es sí. la esencia Sí. más pura de Sí. The Warning o sea, rockeando. Ujú. A ver, y si te vas a venues anteriores, vas a encontrar más, Sí, todavía más sí, garra. sí. Y si te, Sí, sí, o si sea, te vas a... Exacto, o sea, a sí. ver, ve a Guns N' Roses en el Trovador o en el Roxy o a Motley Crue en el Los Ángeles, o sea, eran pandillerismos, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, o sea, entre más vas bajando los venues, más primitivo se ve. Pero yo creo que es una muy buena. o Es sea, que el Pepsi Center es, como dijiste el video pasado, es un parteaguas y Sí. están ahí, o sea, en donde sí. todavía tienen ¿cómo decirlo? Primitivez. Sí, o esta sea, esencia, ¿no? Sí, o sea, Sí, todavía sí. muy crudo, Sí. pero ya empezando a tocar aguas Sí. de venue Sí. gigante, de producción. Sí. ¿Qué es una... Que estos están ahí y ese balance las hace, Sí. hace del Pepsi Sí. Center algo exquisito. Sí. Incluso me da ganas de hacer el ejercicio y hacer la prueba de ver en el Auditorio Nacional, enfocarme un poco más en ellas Ujú. que en todo lo que está pasando, Sí. porque luego te Sí. distrae. Que tenemos ahí comentarios que luego lo vamos a hacer, o sea, Ajá. que rayaron prácticamente en la perfección En la del perfección, performance, ¿no? o sea, sí. obvio eso también te quita, Claro. se nota que en el auditorio se Sí. practicó más por este tema Ujú, de ujú. perfección, Sí, de ir por grabación. por Ujú, grabación, ujú. de que era algo que se iba a presentar en Ujú, cines, ujú. que los videos que están atrás tienen que ir a la sincronía Sí, con lo que estás sí, cantando, sí, sí. entonces todo es Sí. muy a tiempo. Sí, o sea, que te da ventajas por una parte, pero te quita en otras. autenticidad en otra, ¿no? Ujú. Jerry, creo que nos tardamos como 45 Sí, en minutos este comentando. comentario. Vámonos, ¿no? Vámonos. Grab my hand, let me guide you. We could be something greater. If you let me, I'll make you the savior. It's all pure destruction, but you know it's your purpose. Sacrifices are made to be perfect. You didn't reap the side effects, and now you want us to connect. It's never truly wrong to wanna grow. What do you want to know? I'm the error inside. At the end of the day, final time, everybody must die. It's the freedom of choice that kills the mind, and it hates you to just think of it. You can free me, but you don't. I'm the error you hide, but you will always find me so. You are blind to the nature, perfect program disaster. You're my maker, but you're not my master. I'm the error inside. At the end of the day, problem time, everybody must die. It's the freedom of choice that kills the mind, and it hates you to just think of it. You can free me, but you don't. I'm the error you hide, but you will always want me so.
Mi Jerry, Ni pausas hicimos. ni o sea, pausas. Creo que fue el timing perfecto. Jerry, mi comentario, antes de la calificación de tu comentario, si me lo permites, es... Creo que el Pepsi Center es mucho más aguerrido. Aguerrido. Es mucho más... Es una pelea callejera sin cuartel. Y en el auditorio hubo más cuidado, más producción. Ellas mismas estaban arregladas de una manera Sí. mucho más ¿Sabes qué? conservadora. Estas son las guaguas más rockeras que hemos La visto. regamos, Sí. y lo voy a decir, Ok. Fred, la regamos no yendo al Pachuca Fest. Jerry, te lo dije. Debimos- te lo dije. Sí, debimos porque irlas a ver. porque hubiéramos a ver tenido si, ya, claro. A ver si otra vez Claro. daban Jerry, ese aguerrido Jerry, te lo dije. performance. Te lo dije. Te lo dije. Y estamos cerca de Pachuca. Estamos a 8 Sí, horas en avión. Estamos a 8 horas en avión de Pachuca, entonces estábamos a la vuelta de la esquina. Ya ni modo, ya veremos algunas presentaciones, pero Es que siento que, ¿sabes qué? Que en el GNP va a pasar lo mismo. O sea, necesitamos... no te adelantes de que va a haber GNPsazo, mi Jerry. Te estás Necesitamos- emocionando de más. Necesitábamos agarrarlas en un venue más... Sí. chico. Bueno, el de Pachuca no. No, pero no era algo en el Sí. que ellas lo organizaran. Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a ver las presentaciones en Pachuca, pero Oye, vámonos a Lollapalooza. vamos a sí, que nos manden Sí. un avión de Copacabana. De Copacabana. Copacabana Airlines. Airlines. Jerry, mi conclusión es mucho más rockeras, mucho más pandilleras. Sí. O sea, me refiero a este sentido mucho más rockero. Totalmente hard rock. O sea, Mucho, el más Pepsi Center. mucho más peligrosas. Y además ellas Sí. mucho más sueltas. Sí. O sea, obviamente se nota en sus caras, en sus sonrisas, en su cómo lo disfrutaron más. El auditorio fue un poco más... Producido. Eso Sí, está o sea, claro. era el peso. Más cuidadoso, Era pues ahora sí que el cumplir Sí. con algo tan perfecto era Sí, una sí, grabación sí. para cine. Exacto. Estaba la grúa, Estaba estaba la grúa. la cámara, sí. O sea, ellas tenían que cumplir cierto Exacto. estándar de calidad. Y aquí estaban más. Más sueltas. ¿no? Entonces Eso se pasa. nota en todo el performance. Error, Pepsi Center 8-9. Ok. No me acuerdo cuánto le di a la. Ya habíamos reaccionado. Sí, ¿no? a Error, sí. Yo me voy con un 9-1. Me gustó porque, como bien lo dices, ellas tienen libertad de subir, bajar. Ellas en su aspecto son mucho más rockeras, que es a mí la versión que más me gusta de The Warning. Ujú. Y yo voy con un 9-1, Millar. Sí, totalmente. La IPA, Jerry, con mi varita mágica. IPA de guayaba. Jerry, no es estés, que casi. no estés criticando a los amigos de Turaca. Jerry, Turaca. Para mí es un 8-2. Ok. Yo las IPAs no soy muy... Ok. Jerry, ¿no supo a Plátano? Es en serio, es en serio. No, o sea, me sí. supo a guayaba. No, de veras, Jerry, acá dice, imagina navegar en una banana. Jerry, bueno, a ver, tus deseos. No, Jerry, no, yo tus no. deseos serán. No sé cómo. No se puede Jerry, imaginar. Tus deseos serán órdenes. No. Dice acá, dice, imagina navegar en una banana brindando por nuevas experiencias. Bueno, Ok. acá lo dice, y Sí, no te no, lo culpa. Embárcate en un refrescante viaje con nuestra sesión y Por eso no me gusta la IPA. toques fruta. Y es más, fíjate, aquí Si hay una banana. o sea, entonces Y va navegando en una banana. Pero Jerry, no te estés proyectando. yo por eso, yo no estoy proyectando, por eso la califiqué mal. Tiene 8-2. Ok. Jerry, sí me quedó de ver. Me Sí. quedó de ver aún con este comentario. Te digo, los de dos aves son extremistas. O sea, Sí, o es, sí van. o es A o es blanco Z. o negro. Exacto. Sí, es 0 o 10. Exacto. Jerry, yo me voy con un 7-8. 7, Sí. Yo creo que me fui alto con el 8-2. Sí. Porque no soy muy de IPA y está a menos. Ujú. Jerry, pues, no olviden. No se olviden, bueno, primero darle like, luego darle suscribir. Ya pasamos los 4,000, les agradecemos muchísimo el apoyo. Ahora vamos por la siguiente meta. Sí. No dejen de darle suscribir. No vean, ya llegaron a 4,000, ya no voy a suscribir. No. Hay que darle Más. suscribir. Más.
denle la campanita para que les recuerde de los videos. Y si quieren hacerse miembros, ver estos videos de Warning, los viernes de Warning, para muchos de los miembros salen desde el martes, entonces pueden ver los videos desde antes. Es una cuota insignificante. Y también no se olviden de ir a la página de Rock Beer, topbeer.mx con el código Rock and Beer 15. Sí. Jerry, las notitas, por Las favor. notitas. No. Topbeer.mx. Así es. Y meten el código Rock and Beer 15 y les hacen el 15% de descuento y les llegan las cervezas a la puerta de su casa. A la puerta del hogar, Jerry, de los amigos Top Beer, y seguiremos aquí con los viernes de The Warning, Jerry. Hay todavía algunas gemitas por ahí. Sí. Ya se los están acabando, pero todavía nos da como para un mes. Como para del Pepsi Center, Sí. yo creo que para una semana. Bueno, vamos viendo. Jerry, cerramos cápsulas. Estamos listos con los viernes del Warning. Cuídese. ¡Vámonos! ¡Listo!